Mi nombre es Leticia, aunque la mayoría de mi vida solo fui Leti, o la hermana de Néstor, o a veces, simplemente, nada. Y esta es la historia de cómo aprendí que mi valor no estaba en la chequera de mi padre, sino en la capacidad de construir mi propia mesa. Todo comenzó, o más bien, todo explotó, en una cena de acción de gracias en nuestra casa en las afueras de Indianápolis. El aire olía a pavo rostizado y a esa mezcla dulce y empalagosa de canela y camote. La mesa, la pesada mesa de roble de mi madre, estaba perfectamente puesta. Era el único día del año en que Genoveva, mi madre, insistía en usar la vajilla buena, esa con bordes dorados que, según ella, costó una fortuna. Yo tenía 17 años. Estaba sentada en mi lugar de siempre, el más cercano a la cocina, el lugar que tácitamente se asignaba a la persona menos importante. Frente a mí, mi hermano Néstor, el hijo dorado, contaba por enésima vez cómo había ganado el partido de fútbol del estado. Néstor era 2 años mayor, alto, ruidoso y con esa confianza fácil que tienen las personas que nunca han escuchado un no en su vida. Mi padre, Fausto, lo miraba con un orgullo que era casi doloroso de presenciar. Fausto era un hombre hecho a sí mismo, o eso le gustaba decir. Había construido un negocio de logística decente desde cero, y su visión del mundo se filtraba a través de una sola cosa, el balance de pérdidas y ganancias. Todo en su vida era una transacción. Néstor terminó su historia. Hubo un aplauso cortés de los tíos y tías. Fue entonces cuando mi padre se puso de pie. Sostenía su copa de vino en una mano y, con la otra, sacó su billetera del bolsillo trasero. La golpeó suavemente sobre la mesa. Un gesto extraño, pero nadie dijo nada. Quiero hacer un brindis, dijo Fausto, y su voz, siempre grave y segura, silenció la habitación. Miró a Néstor, su sonrisa tan ancha que le marcaba arrugas en los ojos. Luego, su mirada se deslizó sobre mí. Fue un instante, un parpadeo, pero lo sentí como un golpe. Su sonrisa se tensó. Levantó la copa y dijo, señalando la billetera sobre la mesa, algunos hijos son una inversión. Una inversión que te llena de orgullo. Miró fijamente a Néstor. Otros. Hizo una pausa dramática, y su mirada volvió a mí, fría y calculadora. Otros son solo un gasto. La habitación estalló en risas. No risas crueles, sino esa risa incómoda y cómplice de la gente que está de acuerdo pero no se atreve a decirlo. Néstor se rió más fuerte que nadie, dándole un codazo a mi padre. Buena esa, jefe, dijo. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. El calor me subió por el cuello. Cada mirada en esa mesa se sentía como una aguja. Vi a mi madre, Genoveva. Ella no se reía. Mantenía la mirada fija en su plato, cortando su pavó en pedazos diminutos, como si desarmarlo pudiera desarmar el momento. Un gasto. La palabra rebotó en mi cabeza. No una decepción. No diferente. Un gasto. Como una suscripción cancelada, como un producto defectuoso. No lloré. No grité. Años de ser invisible me habían enseñado a tragarme el dolor y convertirlo en una máscara. Así que hice lo que siempre hacía, sonreí. Era una sonrisa pequeña, afilada, una que no me llegaba a los ojos. Levanté mi vaso de agua. Menos mal, dije, mi voz sorprendentemente clara en el murmullo decreciente de las risas. Menos mal que ya estoy por conseguir mi propio lugar, a 3.000 millas de aquí. Las risas se detuvieron. De golpe. Y menos mal, continué, mirando directamente a mi padre, que ya estoy acostumbrada a pagar mis propias cuentas. Así nadie tendrá que preocuparse por el gasto. El silencio que siguió fue atronador. Néstor dejó de reír. Mi padre me miró fijamente, su sonrisa desaparecida, reemplazada por una ira fría. Genoveva levantó la vista de su plato, sus ojos abiertos con pánico. Dejé mi vaso de agua sobre la mesa. El sonido del cristal contra la madera fue el único sonido en la habitación. Esa noche, por primera vez, mi padre no tuvo nada más que decir. Y yo, por primera vez, había encontrado mi voz.
aunque fuera solo para declarar mi propia bancarrota emocional en su libro de contabilidad. Para entender a mi padre, Fausto, hay que entender su obsesión por el retorno de inversión. Y para entender esa obsesión, solo hacía falta caminar por el pasillo de nuestra casa. Yo no vivía en una casa, vivía en el Museo de Néstor. Las paredes estaban cubiertas. No con pinturas, no con fotos familiares de todos nosotros, sino con Néstor. Néstor a los 8 años, sosteniendo un trofeo de béisbol más grande que él. Néstor a los 12, con su uniforme de baloncesto. Néstor a los 16, sonriendo junto a su primer auto, un regalo de mi padre por mantener un promedio perfecto, aunque yo sabía que su promedio era mediocre. Trofeos, medallas, placas, certificados. Cada uno enmarcado, cada uno pulido por mi madre cada sábado. Mi habitación estaba al final de ese pasillo. Era pequeña, y la única decoración eran los pósteres de circuitos eléctricos y un estante con libros de ciencia ficción. No había trofeos. Mi padre solía llevar a sus socios de negocios a la casa. Siempre hacía el mismo recorrido. Y decía, señalando el último trofeo de Néstor, es mi mejor proyecto. Un verdadero campeón. Este chico va a llegar lejos. Los socios asentían, impresionados. Yo, con 10 años, una vez traté de unirme a la conversación. Acababa de ganar la Feria de Ciencias del distrito. No del estado, solo del distrito. Había construido un pequeño robot que podía seguir una línea negra en el suelo. Me había tomado 3 meses. Papá, interrumpí, sosteniendo mi cinta azul. Yo también gané algo. Fausto me miró, molesto por la interrupción. Vio la cinta en mi mano. Su mirada se suavizó un poco, pero no con orgullo, sino con esa condescendencia que reservas para el dibujo de un niño pequeño. «Qué lindo, Leti», dijo, dándome una palmada en la cabeza. «¿Cuánto costó el cartón para esa cosa?» Se volvió hacia su socio. «Es buena con las manos, como su madre». Más tarde esa noche, lo escuché hablando con mi madre en la cocina. «¿Viste a Néstor?», decía él, su voz vibrando de emoción. «Le compré esos nuevos tacos de fútbol, los que usan los profesionales. $100, Genoveva, $100. Pero eso es invertir, ¿sabes? Invertir en un futuro campeón». Me quedé en las escaleras, apretando mi cinta azul. $100. Mi robot me había costado menos de 15, que había ahorrado de mi almuerzo. Me di cuenta entonces, mis intereses, mis logros, no eran inversiones. Eran pasatiempos. Eran gastos de cartón y cinta adhesiva. Mi padre tenía una frase favorita que repetía como un mantra: yo empecé sin nada, ¿entiendes? Sin nada. Vine a este país con $50 en el bolsillo. Mi dinero va a donde produce. Y Néstor produce. Néstor era la inversión segura. Era el bono del tesoro. Era guapo, atlético, popular. Era un producto fácil de vender. Yo era la acción de riesgo. La startup extraña que nadie entendía. Era callada, leía libros complicados y me gustaba desarmar cosas. En la mente de Fausto, eso no producía nada. Genoveva, mi madre, intentaba equilibrar las cosas, pero siempre en secreto. Cuando Fausto le daba a Néstor $50 para ir al cine con sus amigos, mi madre me deslizaba $5 en el bolsillo. Para tus cositas, mi amor, susurraba, como si estuviéramos cometiendo un crimen. Pero no le digas a tu padre. ¿Sabes cómo se pone con el dinero? Yo sabía. El dinero no era solo dinero para Fausto. Era una forma de medir el amor, el éxito y el valor. Y en esa contabilidad, yo siempre estaba en números rojos. Así que dejé de enseñarle mis cintas. Dejé de hablar de mis proyectos. Me retiré al único lugar de la casa que no tenía trofeos, al único lugar que Fausto consideraba tan inútil que nunca bajaba. Me retiré al sótano. El sótano de nuestra casa no era un lugar agradable. La mayoría de la gente lo usaría para almacenar cosas sin valor, y eso era exactamente lo que mi padre hacía.
Estaba lleno de muebles viejos cubiertos con sábanas polvorientas, cajas de adornos navideños rotos y herramientas oxidadas que Fausto se negaba a tirar, pero que nunca usaba. Olía a humedad, a concreto frío y a tiempo olvidado. Hacía un frío horrible en invierno y era pegajoso en verano. Para mí, era el paraíso. Era mi santuario. El único lugar en kilómetros a la redonda donde no era la hermana de Néstor. El único lugar donde el sonido de mis pensamientos era más fuerte que los gritos de mi padre viendo el fútbol en la televisión de arriba. Mi rincón favorito era una vieja mesa de trabajo de madera, coja de una pata, que había calzado con una pila de periódicos viejos. Encima, estaba mi colección, tostadoras rotas, teléfonos fijos que ya nadie usaba, computadoras desechadas que encontraba en la basura de los vecinos el día de recolección. Para Fausto, era un montón de basura. Para mí, era un laboratorio lleno de posibilidades. Mi mayor tesoro era una radio. Una hermosa y vieja radio de válvulas de los años 50, con una carcasa de madera de caoba y grandes perillas de baquelita. Perteneció a mi abuelo. Un día, Fausto la había bajado, furioso. Esta cosa inútil ocupa espacio, había dicho, dejándola caer en un rincón. Pesa 1 tonelada y ya ni siquiera enciende. Basura inútil. Basura inútil. Esa era la etiqueta que mi padre ponía a todo lo que no entendía o no le generaba dinero. Incluyéndome a mí. Esa noche, cuando todos dormían, bajé al sótano con una linterna. Me acerqué a la radio como si fuera un animal herido. Era hermosa. La limpié con un trapo viejo. Busqué el cable de alimentación, que estaba deshilachado. Pasé los siguientes 6 meses obsesionada con esa radio. Fui a la biblioteca y saqué todos los libros que pude encontrar sobre electrónica de válvulas. Aprendí a leer esquemas eléctricos. Usé los $5 que mi madre me daba a la semana para comprar soldadura y capacitores en la tienda de electrónica del centro. El dueño de la tienda, un hombre mayor llamado señor Alarcón, me miraba con curiosidad. ¿Qué haces con esto, niña?, me preguntó un día, sosteniendo un capacitor. Arreglo una radio, dije. Él sonrió. Las válvulas son un arte perdido. La mayoría de la gente prefiere tirar y comprar nuevo. A mí me gusta arreglar cosas rotas, respondí. Me convertí en una especie de fantasma en mi propia casa. Comía rápido, hacía mi tarea en mi habitación y luego desaparecía escaleras abajo. A veces, oía a mis padres discutir arriba. ¿Dónde está Leti?, preguntaba mi madre. Déjala, respondía Fausto. Al menos no está gastando dinero. Y en la quietud del sótano, empecé a hablar con la radio. Suena loco, lo sé, pero era el único objeto que me escuchaba. Tú y yo, somos iguales, le susurraba mientras soldaba un cable delicado. Creen que no valemos nada. Creen que somos basura inútil. Pero solo estamos rotos por un tiempo. Solo necesitamos a alguien que vea lo que hay dentro. Le contaba mis secretos. Le contaba cómo odiaba que Néstor obtuviera crédito por cosas que no hacía. Le contaba cómo soñaba con irme lejos, a un lugar llamado California, donde decían que la gente inventaba el futuro en sus garajes. La radio, por supuesto, no respondía. Pero tampoco me juzgaba. No me decía que era un gasto. Simplemente aceptaba mis torpes intentos de arreglarla. La noche que la radio funcionó, el mundo cambió. Había pasado casi un año. Yo tenía 14 años. Había reemplazado el cable de alimentación, cambiado 3 válvulas que tuve que pedir por correo y soldado una docena de conexiones frías. Estaba frustrada, cubierta de polvo y a punto de rendirme. Pensé que quizás mi padre tenía razón. Quizás era basura inútil. Le di un último giro a la perilla de encendido. Conecté el cable. Y esperé. Primero, nada. Silencio. El mismo silencio de siempre. Y entonces, un zumbido. Un zumbido bajo y cálido que vibró en la madera. Una de las válvulas en la parte trasera comenzó a brillar, primero débilmente, luego con una luz naranja y acogedora. Giré la perilla de sintonía. Estática. Un chillido agudo.
Y de repente, claro como el cristal, la voz de un locutor de una estación de jazz nocturna. Un saxofón llenó el sótano polvoriento. Me quedé helada. Lo había hecho. Había tomado algo que el mundo consideraba muerto y le había devuelto la vida. Mi primer instinto fue correr. Salí disparada del sótano, tomando las escaleras de dos en dos, sosteniendo la pesada radio contra mi pecho. No me importaba que fueran las 11 de la noche, tenían que ver esto, tenían que ver que yo no era un gasto, yo podía crear valor. Llegué al rellano de la sala de estar, sin aliento, con el corazón latiéndome en la garganta. El saxofón seguía sonando. Papá, mamá, miren, grité. Me detuve en seco. Estaban en la sala, pero no me oyeron. La televisión estaba apagada. Fausto estaba de pie junto a la chimenea, con un montón de papeles en la mano. Genoveva estaba sentada en el sofá, llorando en silencio. «¿Cómo pudiste?», gritaba Fausto, agitando los papeles. Era el estado de cuenta de la tarjeta de crédito. «Te dije que controlaras los gastos, $200 en el supermercado, estás loca, todo en esta casa es gastar, 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 trato de construir algo, y tú solo sabes cómo gastar». Genoveva sollozaba. «Fausto, por favor», Néstor necesitaba. «No me importa lo que Néstor necesitaba, el dinero no crece en los árboles». Me quedé allí, en la sombra de la escalera, con la radio de caoba en mis brazos. El cálido brillo naranja de las válvulas iluminaba mi pijama. El saxofón sonaba dulce y triste. Ellos no me vieron. Fausto estaba demasiado ocupado con sus pérdidas. Genoveva estaba demasiado ocupada con su dolor. Lentamente, retrocedí un paso. Luego otro. Di media vuelta y bajé las escaleras hacia la oscuridad del sótano. Coloqué la radio de nuevo en la mesa de trabajo. Apagué la puerta del sótano, cerrándola suavemente para que no hiciera ruido. Me senté en el suelo de concreto frío. Y allí, en la oscuridad, escuché el jazz. Me di cuenta de algo esa noche. Arreglar la radio no cambiaría nada. No importaba lo que yo hiciera, mi padre siempre me vería a través del lente de su estado de cuenta bancario. Yo era un pasivo. Esa noche, el sótano dejó de ser un santuario y se convirtió en una promesa. Algún día, le susurré a la radio, tendré un lugar donde mi música no sea un ruido. Y cuando lo tenga, nunca, nunca, dejaré que nadie me haga sentir como un gasto. Pasaron 4 años. 4 años de vivir una doble vida. Arriba, yo era Leti, la chica callada, la sombra de Néstor, la que obtenía buenas calificaciones que nadie mencionaba. Abajo, en el sótano, era una ingeniera. Desarmé mi primera computadora y la volví a armar. Aprendí a programar en C++. Arreglaba los electrodomésticos de los vecinos por unos cuantos $, dinero que guardaba en una caja de zapatos debajo de mi cama. Mi fondo de escape. Mientras Fausto gastaba miles de $, en campamentos de fútbol para Néstor, yo construía mi futuro con chatarra y libros de la biblioteca. Entonces, un día de abril, llegó el sobre. Era grueso, de un color crema elegante, con el logo de la Universidad de Stanford en la esquina. Lo había hecho en secreto. Había llenado la solicitud en el sótano, usando la computadora que había construido. Había pedido a mi profesor de física, el señor Alarcón, el mismo de la tienda de electrónica, que ahora era mi maestro, que escribiera mi carta de recomendación. Mis manos temblaban tanto que apenas podía abrirlo. Nos complace informarle, leí. Beca completa. Matrícula, alojamiento y comida. Beca completa. Solté el sobre. Caí de rodillas en el pasillo. No solo había entrado. Me estaban pagando por ir. No le costaría un centavo a mi padre. Esta era la prueba. La validación definitiva. Ahora tenía que verme. Ahora tenía que admitir que yo también era una inversión. Corrí a la sala de estar, agitando la carta sobre mi cabeza como si fuera un boleto de lotería ganador. Fausto estaba en su sillón reclinable, leyendo el Wall Street Journal. Genoveva preparaba la cena. «Papá, mamá», grité, sin aliento.
entré en la universidad. Genoveva se limpió las manos en el delantal, sonriendo. Mi amor, en la universidad local, qué maravilla. No, dije, mi voz vibrando. Stanford. Genoveva se quedó boquiabierta. Fausto bajó el periódico. Lentamente. Stanford, repitió, como si la palabra le supiera amarga. ¿En California? Sí, y con beca completa, papá, completa, no tienen que pagar nada. Esperé. Esperé los aplausos, el abrazo, estamos orgullosos de ti. Fausto se quitó las gafas de lectura. Se frotó el puente de la nariz. Estás loca, dijo, su voz tranquila. Mi sonrisa se desvaneció. ¿Qué? Stanford, en California, a 3.000 millas de distancia, ¿quién va a pagar los vuelos, los libros, la ropa? Beca completa, nunca es completa, Leticia. Siempre hay gastos ocultos. Pero, papá, es Stanford. Es un capricho, dijo, volviendo a levantar su periódico. Néstor se queda aquí, en la universidad local, a 2 horas. Eso es práctico. Lo tuyo, suspiró, suena a un gasto enorme. Un capricho caro. Me quedé allí, con la carta en la mano. El papel grueso de repente se sentía barato. Fausto, susurró mi madre. Es un gran logro. Es un gasto innecesario, replicó él desde detrás del periódico. Si cree que puede hacerlo, bien. Pero no es práctico. Incluso gratis, yo seguía siendo demasiado cara. Incluso cuando me ofrecían el mundo, mi padre solo veía los costos de envío. Esa noche, no bajé al sótano. Me senté en mi habitación, miré la carta y tomé una decisión. Ya no buscaba su aprobación. Ya no buscaba que me viera como una inversión. Solo buscaba una salida. Los siguientes meses fueron tensos. Fausto actuaba como si yo no existiera, o peor, como si hubiera muerto un pariente lejano. Se comunicaba conmigo a través de mi madre. Dile a tu hija que la cena está lista. Pregúntale a Leticia si ya sacó la basura. Néstor, por su parte, estaba en la cima del mundo. Se iba a la universidad estatal con una beca deportiva parcial, y mi padre le había comprado un auto usado como regalo. Hubo una gran fiesta de despedida para él. Barbacoa, amigos, música. Fausto dio un discurso sobre cómo Néstor era su legado. Mi despedida, en agosto, fue en el aeropuerto de Indianápolis, un martes por la mañana. Néstor no fue. Tiene entrenamiento, dijo mi madre como disculpa. Así que éramos solo nosotros 3, de pie torpemente junto al mostrador de documentación. Mis 2 maletas viejas, una de ellas con una rueda rota, parecían patéticas junto al equipaje brillante de las otras familias. El silencio era pesado, solo roto por los anuncios de los vuelos. Fausto miraba su reloj. Claramente, esta era otra pérdida de tiempo en su agenda. Genoveva, mi madre, tenía los ojos rojos e hinchados. Cuando anunciaron mi vuelo, se rompió. Me abrazó con tanta fuerza que me cortó la respiración. Oh, mi niña, sollozó en mi cabello. Vas a estar tan lejos. Estaré bien, mamá, dije, tratando de sonar valiente, aunque mi estómago era un nudo de miedo y emoción. Ella se apartó y, con un movimiento rápido y practicado, sacó algo de su bolso. Era un billete de $20, arrugado y sudado. Me lo metió en la palma de la mano y me cerró los dedos. No le digas a tu padre, susurró, una repetición de toda mi infancia. Para emergencias. Cómprate algo bonito. $20. Para empezar mi vida en California. Asentí, guardando el dinero y el gesto en lo más profundo de mi corazón. Entonces, era el turno de Fausto. Se quedó allí, con las manos en los bolsillos, sus hombros rígidos. No se movió para abrazarme. Bueno, dijo, carraspeando. Es tu decisión. Te vas a ese lugar caro. La beca es completa, papá. Siempre hay gastos, repitió, como un disco rayado. Pero es tu vida. Si crees que puedes hacerlo sola, adelante.
Me miró fijamente. Pero esta es la última vez que mi dinero se gasta en tus ideas. Esta es la última vez. No llames pidiendo más. Mi dinero está en inversiones seguras, en Néstor, en el negocio. Me quedé allí, mirándolo. El hombre que me había dado la vida acababa de ponerme un precio de liquidación. No te preocupes, papá, dije, mi voz firme. No lo haré. Tomé mis maletas. Nunca más tendrás que preocuparte por mí como un gasto. Me di la vuelta y caminé hacia el control de seguridad. No miré hacia atrás. Si lo hubiera hecho, habría visto a mi madre llorando y a mi padre mirando su reloj. En el avión, mientras despegábamos sobre los campos de maíz de Indiana, saqué el billete de $20 de mi madre. Lo miré. Era todo el capital inicial que tenía en el mundo. Esto no es una huida, me dije a mí misma, apretando el billete. Es mi primera inversión. En mí. El avión giró hacia el oeste, hacia el sol, y por primera vez en mi vida, sentí que podía respirar. Stanford fue como aterrizar en otro planeta. El aire olía diferente, a eucalipto y a dinero viejo. Los edificios eran de arenisca dorada, no de ladrillo gris. Y todos parecían increíblemente seguros de sí mismos. La beca completa era una bendición, pero como mi padre había predicho con amargura, completa era un término relativo. Cubría mi matrícula, un dormitorio compartido y un plan de comidas básico. No cubría libros, que costaban cientos de dólares. No cubría útiles de laboratorio, ni ropa de invierno, aunque California era más cálida, las noches en Palo Alto eran frías, ni un boleto de avión para volver a casa en Navidad. Mi compañera de cuarto, una chica de Boston llamada Chloe, llegó con sus padres, quienes procedieron a redecorar nuestra diminuta habitación con edredones de diseñador y una mini nevera surtida. Su padre le dio una tarjeta de crédito para emergencias que ella usó de inmediato para comprar un televisor de pantalla plana para la habitación. Yo deshice mis 2 maletas en silencio. Puse el billete de $20 de mi madre en un sobre y lo pegué con cinta adhesiva dentro de mi libro de texto de cálculo. Era mi fondo de emergencia. Aprendí a ser frugal de una manera que haría que Fausto se sintiera orgulloso. Me convertí en una experta en fideos instantáneos Maruchan con agua caliente del baño. Descubrí que eventos del campus ofrecían pizza gratis. Leía los libros de texto en la biblioteca durante horas porque no podía pagarlos. Pero necesitaba dinero. Dinero real en dólares. Conseguí 2 trabajos. De día, trabajaba en el laboratorio de computación, lo cual era genial. Pero de noche, conseguí un trabajo como mesera en uno de esos restaurantes ridículamente caros en Palo Alto, de esos con manteles blancos y botellas de vino de $1000. El uniforme era horrible, pero el dinero de las propinas era real. Una noche, estaba particularmente agotada. Exámenes finales, un proyecto de robótica atrasado, y apenas había dormido. Estaba sirviendo agua en la sección C cuando escuché una risa familiar. Levanté la vista y mi corazón se detuvo. Era Chloe, mi compañera de cuarto. Estaba sentada en la mejor mesa del restaurante, junto a la ventana, con sus padres. Se reían, sosteniendo copas de vino espumoso. Nuestras miradas se cruzaron. Su sonrisa vaciló. Yo estaba allí, con mi delantal manchado de salsa y una jarra de agua pesada en la mano. Ella estaba allí, con un vestido de seda, comiendo comida que costaba más que mi salario de una semana. Oh, Dios mío, dijo ella, en voz baja. Leticia, dijo su padre, reconociéndome. ¿Trabajas aquí? Sentí que todos en el restaurante me miraban. La humillación era tan espesa que casi podía saborearla. Era peor que el brindis de mi padre. Sí, señor, dije, mi voz profesional y vacía. ¿Más agua para la mesa? Serví el agua, di media vuelta y caminé hacia la cocina. Me encerré en el baño de empleados y vomité. Esa noche, cuando llegué al dormitorio a las 2 de la madrugada, oliendo a grasa y a fracaso, Chloe estaba despierta. Letty, yo, no sabía, dijo, mortificada. Está bien, dije, quitándome los zapatos. No todos podemos tener un fondo fiduciario.
El silencio fue incómodo. Mi padre podría conseguirte un trabajo en su empresa en el verano, ofreció ella. No, gracias, dije, quizás con demasiada dureza. Me las arreglo sola. Me acosté en la cama, mirando el techo. La humillación todavía me quemaba. Pensé en llamar a casa. Por un segundo salvaje, solo quería oír la voz de mi madre. Pero, ¿qué le diría? ¿Que mi padre tenía razón? ¿Que yo era un gasto? No. Me levanté, encendí la lámpara de mi escritorio y abrí mi libro de cálculo. Saqué el sobre con el billete de $20. Lo miré. Luego lo volví a guardar. Agarré mi libro de texto de ingeniería de software. Me las arreglaría sola. Me gradué con honores. Fausto y Genoveva no vinieron a la ceremonia. El vuelo es demasiado caro, dijo mi madre por teléfono. Y tu padre no puede dejar el negocio. Néstor, que había abandonado la universidad local, ahora trabajaba para mi padre, y al parecer, la empresa no funcionaba sin él. No me importó. O me dije a mí misma que no me importaba. Conseguí un trabajo. No en una gran empresa como Google o Apple. Me uní a una pequeñísima startup de logística en San José. Éramos 4 personas en una oficina que olía a alfombra vieja y café quemado. El CEO, un tipo llamado Raj, tenía grandes sueños sobre optimizar cadenas de suministro. Me pagaban casi nada, pero me dio acciones. Van a valer una fortuna, Leti, decía Raj, con sus ojos brillantes de optimismo. Para mí, no se trataba de la fortuna. Se trataba del trabajo. Era como el sótano, pero con mejor paga. Tomábamos problemas complejos y rotos, y los arreglábamos. Creamos un software que podía rastrear envíos en tiempo real, optimizando rutas para ahorrar combustible y tiempo. Era elegante, era difícil y era mío. Trabajamos 18 horas al día. Dormíamos en sofás en la oficina. Comíamos pizza fría en el desayuno. Estábamos a punto de conseguir nuestro primer gran cliente. Una cadena de hospitales en California. Millones de dólares en juego. Si los conseguíamos, estábamos salvados. Si los perdíamos, la empresa moría. Y entonces, un viernes por la noche, el sistema colapsó. No un pequeño error. Un colapso catastrófico. Todos los datos de los clientes, corruptos. Todas las rutas de entrega, borradas. Era el apocalipsis de una startup. Raj entró en pánico. Nuestra otra ingeniera, Fabiana, se puso a llorar. Se acabó, dijo Raj, hundiendo la cabeza entre las manos. Estamos muertos. Miré la pantalla. Cientos de líneas de código erróneo. Era un desastre. Pero era un desastre que yo entendía. Váyanse a casa, dije. ¿Qué? Dijo Fabiana. Váyanse a casa y duerman. Yo me encargo. Leti, eso es imposible, dijo Raj. Se necesitaría una semana para arreglar esto. El cliente nos dará de baja el lunes por la mañana. Yo no soy experta en lo imposible, Raj, dije, sirviéndome una taza de café que parecía lodo. Soy experta en arreglar cosas rotas. Se fueron. Me quedé sola en la oficina silenciosa. Durante las siguientes 48 horas, no dormí. No me duché. Viví a base de Red Bull y la adrenalina del pánico. Fue el sótano de nuevo, pero con $1 millón en juego. Línea por línea, reconstruí la base de datos. Rastreé el error hasta un solo punto y coma olvidado en un módulo que nadie había tocado en 6 meses. El domingo por la mañana, a las 5 de la mañana, con el sol saliendo sobre San José, presioné Enter. El sistema volvió a la vida. No solo funcionaba, sino que, en mi delirio de cafeína, había reescrito una parte del código para hacerlo un 20% más rápido. Cuando Raj y Fabiana llegaron el lunes, yo estaba dormida sobre mi teclado. Conseguimos el contrato. Y yo me convertí en la jefa de tecnología. Vaya historia, ¿verdad? Y apenas vamos a la mitad. Si te está gustando cómo Leticia está construyendo su propio camino, por favor, regálanos un me gusta en este video.
No te cuesta nada y nos ayuda muchísimo a que el algoritmo de YouTube comparta esta historia con más personas. Y si eres nuevo aquí, considera suscribirte y activar la campanita. Y déjanos un comentario diciendo desde qué ciudad o país nos estás viendo. Me encanta leer de qué partes del mundo nos acompañan. Cada comentario ayuda a que esta historia se siga contando. Gracias por tu apoyo. Y ahora, volvamos a la historia de Leticia. La vida tiene una forma irónica de moverse. Durante años, trabajamos en la oscuridad, construyendo la mejor plataforma de logística que nadie conocía. Y entonces, el mundo se detuvo. Llegó la pandemia. De repente, la logística no era una palabra aburrida. Era la palabra más importante del mundo. ¿Dónde estaban las mascarillas? ¿Cómo llegaban los ventiladores a los hospitales? ¿Cómo se distribuían las vacunas? Nuestro software, ese que yo había salvado de la muerte un domingo por la mañana, estaba diseñado precisamente para eso. De la noche a la mañana, nuestra pequeña startup pasó de ser una curiosidad de Silicon Valley a ser una infraestructura crítica. Los hospitales, los estados, incluso el gobierno federal, querían nuestro sistema. La empresa explotó. Pasamos de 4 personas a 400 en 18 meses. Y yo estaba al frente de todo, la jefa de tecnología, la arquitecta del sistema que, literalmente, estaba ayudando a salvar vidas. Y entonces, llegó el correo electrónico. Felicidades, Leticia. Has sido seleccionada para la lista Forbes 30 Under 30 en tecnología y salud. Forbes. La revista. Me quedé mirando la pantalla. Forbes. La misma revista que mi padre, Fausto, leía como si fuera la Biblia. La misma que citaba en la cena para demostrar que sabía de negocios. Me reí. Una risa seca y un poco histérica. La ceremonia fue virtual, por supuesto, pero hubo entrevistas. Me conecté por Zoom desde mi apartamento en San Francisco, con maquillaje profesional por primera vez en mi vida. Una reportera de una gran cadena de noticias me sonreía desde su propia pantalla. Leticia, dijo, con esa voz entusiasta de la televisión. Una historia increíble. De la nada a salvar la cadena de suministro, cuénteme, ¿qué dice su familia? Deben estar increíblemente orgullosos de usted. La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Me tomó un segundo recuperar el aliento. Puse mi mejor sonrisa de mesera de palo alto. Oh, dije, tratando de que mi voz sonara ligera. A ellos no les interesa mucho la tecnología. La reportera parpadeó, confundida por un segundo, pero se recuperó rápidamente. Bueno, nosotros sí estamos interesados. Esa noche, después de todas las felicitaciones de mis colegas y amigos, hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Abrí el chat grupal de mi familia. Estaba lleno de fotos del nuevo perro de Néstor y de un artículo sobre el equipo de fútbol local que mi padre había compartido. Con los dedos temblando, pegué el enlace. El artículo de Forbes. Con mi foto. Lo envié. Vi cómo aparecían las pequeñas marcas de visto. Visto por Fausto. Visto por Genoveva. Visto por Néstor. Esperé. 5 minutos después, llegó una notificación. Mi corazón dio un vuelco. Era Néstor. Escribió, hablando de tecnología, ¿alguien sabe cómo arreglar el audio de mi nueva televisión? Es una basura. Y eso fue todo. Fausto y Genoveva nunca respondieron. Me dejaron en visto. Cerré mi computadora. El mayor logro profesional de mi vida, la validación del mundo entero, y para mi familia, ni siquiera merecía un felicidades. Me di cuenta de que no importaba cuánto dinero ganara, cuántas portadas de revistas protagonizara. Para Fausto, yo siempre sería la columna de gastos en su libro de contabilidad. La pandemia cambió el mundo, y también cambió el valor de nuestra empresa. Lo que habíamos construido era ahora tan valioso, tan esencial, que las grandes empresas empezaron a llamar. Y un día, llegó una oferta que no pudimos rechazar. Una de las compañías de software más grandes del mundo quería comprarnos. El número tenía tantos ceros que me mareaba.
La venta se cerró en un día lluvioso de noviembre. De repente, yo, Leticia, la chica que había llegado a California con $20 arrugados, era millonaria. No cómodamente rica. Millonaria de Silicon Valley. La gente esperaba que cambiara. Esperaban que comprara un Ferrari, o una mansión en los Altos Hills. Raj, nuestro CEO, se compró un Tesla Model San Plaid y un viñedo en Napa. Fabiana se fue a un viaje de un año alrededor del mundo. Yo hice algo diferente. Renuncié. Le di las gracias a todos, cerré mi computadora portátil y me tomé un año sabático. Lo primero que hice fue dormir. Dormí durante una semana. Luego, me senté en mi pequeño apartamento de San Francisco y miré mi cuenta bancaria. El número no se sentía real. Era solo una abstracción. Pensé en mi padre. Pensé en qué haría él con este dinero. Lo invertiría. Compraría acciones, bonos, propiedades. Haría que el dinero produjera. ¿Y yo, qué quería hacer? Me di cuenta de que durante toda mi vida, cada decisión había sido una reacción a él. Fui a Stanford para demostrarle que podía. Trabajé hasta el agotamiento para demostrar que no era un gasto. Me convertí en millonaria para demostrarle que era una inversión rentable. Había ganado el juego. El juego que él había establecido. Y ahora que había ganado, me sentía vacía. ¿Qué se hace cuando ya no tienes que demostrarle nada a nadie? ¿Quién eres cuando no estás tratando de ganar la aprobación de alguien que nunca te la dará? Decidí que no quería vivir en California. Era un lugar de trabajo, de lucha, de demostrar. Busqué un lugar donde pudiera respirar. Un lugar con agua y aire limpio. Me mudé a Seattle. No compré una mansión. Compré un apartamento. Un ático minimalista en un edificio alto, con paredes de cristal que daban al Puget Sound, el mar. Un lugar donde podía ver las tormentas llegar desde millas de distancia. Era silencioso. Era limpio. Era mío. No compré un Ferrari. Compré una camioneta Subaru usada. Y empecé, lentamente, a tratar de descubrir qué quería Leticia. No la inversión. No el gasto. Solo Leticia. Descubrí que me gustaba caminar bajo la lluvia. Me gustaba el café fuerte. Me gustaba leer libros que no tuvieran nada que ver con la programación. Y descubrí que lo que más quería en el mundo no era más éxito. Era paz. Amueblar el apartamento de Seattle se convirtió en una especie de terapia. En California, mi apartamento había sido una mezcla de muebles baratos de IKEA y prototipos de servidores que me había llevado a casa. Era un lugar para dormir y trabajar, nada más. Este lugar sería diferente. Sería intencional. Pinté las paredes de un blanco cálido. Puse pisos de madera oscura. La vista era la decoración principal, el mar, las montañas Olímpica a lo lejos, los ferries deslizándose silenciosamente por el agua. Compré un sofá de cuero suave que se sentía como un abrazo. Compré una cama tan cómoda que se sentía como dormir en una nube. Y colgué mi arte. En la pared principal de la sala, no colgué un Picasso ni un Warhol. Fui a una tienda de marcos y enmarqué 3 cosas. En el centro, mi diploma de ingeniería de Stanford. A la izquierda, la patente de mi software de logística, con mi nombre listado como inventora principal. Y a la derecha, en un marco que costó más que la propia cosa, enmarqué el billete de $20 arrugado que mi madre me había dado en el aeropuerto. Esa era mi historia. Mi capital inicial. Desempaqué la última caja. Dentro, envuelta en plástico de burbujas como si fuera la joya más frágil del mundo, estaba la vieja radio de válvulas de los años 50. La había guardado todos esos años. Había sobrevivido a 3 mudanzas. Estaba rayada, la madera de caoba estaba opaca y una de las perillas estaba rota. La coloqué en un lugar de honor, en una repisa de nogal junto a la ventana. La conecté. La luz naranja de las válvulas parpadeó, cálida y familiar. Giré la perilla. Estática. Y luego, un saxofón. Una estación de jazz local.
Me senté en el suelo de madera de mi apartamento vacío de millones de dólares. El jazz llenaba el espacio. La misma radio que mi padre había llamado basura inútil. Seguía funcionando. Seguía dando música. Era más confiable que la mayoría de las personas que conocía. Miré por la ventana. El sol se ponía sobre el agua, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. El mismo color que las válvulas de la radio. Me di cuenta de algo. Había pasado toda mi vida arreglando cosas. Radios, computadoras, códigos, empresas. Había arreglado todo, excepto la primera cosa que se rompió, mi relación con mi familia. Y me di cuenta de que, quizás, algunas cosas no estaban destinadas a ser arregladas. Quizás algunas cosas solo estaban destinadas a ser dejadas atrás. Llamé a un carpintero. Tenía un último mueble que necesitaba. El carpintero era un hombre mayor, un artesano local con manos callosas y ojos amables. Quiero una mesa, le dije. Tengo muchas mesas hermosas, dijo, mostrándome un catálogo. No, dije. Quiero que la construya. Quiero que sea de nogal macizo. Quiero que sea larga, para 10 personas. Y quiero que sea, simple. Él me miró, interesado. ¿Qué tan simple? Quiero que sea la pieza central del apartamento. Pero no quiero que grite. Quiero que susurre. Quiero que la gente se siente y sienta que puede quedarse horas. Y entonces le dije la parte más importante. Y quiero 10 sillas. Todas idénticas. Él frunció el ceño. ¿Ni siquiera sillas con brazos para las cabeceras? Especialmente esas no, dije. En esta mesa, no hay cabeceras. Él sonrió, entendiendo. Una mesa equitativa. Me gusta. Tardó 2 meses en construirla. Cuando la entregaron, era la cosa más hermosa que había visto. La madera era oscura y suave, con una veta que parecía un río fluyendo. Ocupaba el centro de la gran sala, frente a las ventanas que daban al mar. Esa noche, puse la mesa. Puse 10 platos. 10 copas de vino. 10 servilletas de lino. Luego me senté. Sola. En la silla número 1. Luego en la número 5. Luego en la número 10. Cada asiento tenía la misma vista. Cada asiento tenía el mismo valor. Pensé en todas las mesas de mi vida. La mesa de acción de gracias en Indianápolis, con Fausto en la cabecera, presidiendo como un rey, dictando el valor de cada uno. La mesa de los niños, donde me sentaron hasta que tuve 16 años, porque Néstor necesitaba espacio. La mesa de la cocina, donde mi madre lloraba en silencio sobre sus estados de cuenta. La mesa de la sala de juntas, donde hombres con trajes caros decidían mi futuro. Había pasado toda mi vida adulta tratando de ganar un asiento en una de esas mesas. Tratando de demostrar que merecía estar allí. Qué tonta había sido. La solución no era ganar un asiento, le dije en voz alta al apartamento vacío. La solución era construir mi propia mesa. Pero una mesa para 10, con una sola persona, es la cosa más triste del mundo. Era un escenario. Y ahora necesitaba encontrar a los actores. No actores. Necesitaba encontrar a mi familia. El correo electrónico llegó en octubre, 7 años después de mi partida. 7 años desde la última vez que había puesto un pie en Indiana. Ahora tenía 25 años. Era una ex ejecutiva de tecnología retirada, aunque sonara ridículo. Había pasado un año en Seattle, construyendo mi mesa y mi paz. El correo era de mi madre, Genoveva. Era corto, frío y digital. Asunto, acción de gracias. Cuerpo, Leticia, tu padre y yo te esperamos para acción de gracias este año. La cena es a las 4. Por favor, avísanos si vienes. Mamá. Ni te extrañamos. Ni nos encantaría verte. Solo una citación. Mi primer instinto fue presionar borrar. ¿Volver allí? ¿Volver a esa mesa? ¿Volver a ser el gasto? Había pasado 7 años construyendo una vida donde yo no era un gasto para nadie. Pero algo me detuvo.
miré mi apartamento. La mesa de nogal. La radio de mi abuelo. Mi billete de $20 enmarcado. La chica que se había ido de esa casa a los 18 años estaba aterrorizada. Pero yo no era esa chica. Ya no iba allí a pedir aprobación. Decidí ir. No para reconciliarme. No para perdonar. Sino para cerrar el círculo. Para ver si la casa seguía teniendo poder sobre mí. Reservé un vuelo. Alquilé un auto de lujo en el aeropuerto, un Mercedes convertible, solo porque podía. Conduje por las calles familiares de Indianápolis. Todo parecía más pequeño. Más gris. Los árboles de Néstor, ahora convertidos en el Museo de Fausto y Néstor, Néstor era ahora vicepresidente de la compañía, parecían un poco oxidados. Llegué a la casa. La misma casa de ladrillo. Toqué el timbre. Genoveva abrió. Se veía mayor. Las líneas de preocupación alrededor de su boca eran más profundas. Me abrazó con fuerza. Oh, Letty. Estás tan diferente. Hola, mamá. Tú también. Entré. El olor era el mismo, pavor y decepción. Fausto estaba en la sala, viendo un partido de fútbol. Néstor estaba a su lado, con una cerveza en la mano. Ambos me miraron. Vaya, vaya, dijo Néstor. Miren lo que trajo el gato. La millonaria de California. Es Seattle, dije. Lo que sea, dijo Néstor. Bonito auto, alquilado. Leticia, dijo mi padre, asintiendo, sin levantarse del sillón. Llegas tarde. El vuelo se retrasó, mentí. La cena fue surrealista. Era como si nada hubiera cambiado. Néstor habló de una gran venta que había cerrado, yo sabía por los registros públicos que la compañía de mi padre apenas se mantenía a flote. Fausto habló de cómo el negocio va viento en popa. Y yo comí. En silencio. Era la misma mesa de roble. Y yo estaba en el mismo asiento, junto a la cocina. El postre estaba servido. Pastel de calabaza. El mismo de siempre. Y entonces, Fausto lo hizo de nuevo. Se puso de pie. Sostuvo su copa de vino. La luz del comedor le daba un aire de patriarca cansado. Pero sus ojos no estaban cansados. Estaban llenos de un resentimiento que no entendí del todo. Quizás estaba enojado porque mi éxito demostraba que él estaba equivocado. O quizás estaba enojado porque lo había logrado sin él. Miró a Néstor. Estoy orgulloso de este muchacho, dijo. Se ha quedado. Ha sido leal. Sabe lo que es una verdadera inversión. Y entonces, como un guión repetido, su mirada se posó en mí. Fría, dura, implacable. Porque como siempre digo, dijo, su voz llenando la habitación. Algunos hijos son una inversión. Te enorgullecen. Te dan un retorno. Hizo una pausa. Y en esa pausa, todo el aire se fue de la habitación. Otros, dijo, mirándome directamente. Son solo un gasto. 7 años. 7 años de trabajo agotador, de noches sin dormir, de éxito medido en miles de millones de dólares. 7 años. Y nada había cambiado. Néstor se rió entre dientes. Clásico, papá. Genoveva cerró los ojos. Pero esta vez, yo no sonreí. No sentí la necesidad de llorar. No sentí la necesidad de gritar. Solo sentí, lástima. Dejé mi tenedor de postre sobre el plato. El sonido fue pequeño, pero cortó el silencio. Tienes razón, papá, dije, mi voz tranquila y clara. El silencio fue absoluto. La risa de Néstor murió en su garganta. Fausto me miró fijamente, sorprendido de que le respondiera. Tienes toda la razón, continué, mirándolo a los ojos sin parpadear. Soy un gasto. Siempre lo fui para ti. Leticia, empezó mi madre, en tono de advertencia. No, mamá. Está bien. Tiene razón. Me volví hacia Fausto. Y por eso mismo, porque soy un gasto,
tan terrible, compré mi propio lugar, a 3.000 millas de distancia. Con mi propio dinero. Un lugar donde la mesa es lo suficientemente grande para todos, y nadie tiene que sentarse junto a la cocina. Me levanté, doblando mi servilleta de tela y poniéndola sobre la mesa. Gracias por la cena. Estuvo deliciosa. Como siempre. Fausto estaba lívido. Su rostro estaba rojo. No me hables así en mi propia casa. Tienes razón, dije de nuevo, caminando hacia la puerta principal. Es tu casa. Tu mesa. Tus reglas. Abrí la puerta. El aire frío de noviembre me golpeó la cara. Se sintió bien. Y esta, dije, dándome la vuelta para una última mirada, es la última vez que te preocuparás por este gasto, en particular. Feliz acción de gracias. Cerré la puerta detrás de mí. No la golpeé. La cerré suavemente. Conduje mi Mercedes alquilado de regreso al hotel más caro de Indianápolis, pedí servicio a la habitación y dormí mejor de lo que había dormido en años. El círculo estaba cerrado. Volví a Seattle sintiéndome ligera. La última conexión emocional que me ataba a esa casa se había roto. No con ira, sino con una claridad final. Se acercaba la Navidad. Mi apartamento, con sus ventanas de cristal, se sentía un poco solitario. Tenía esta hermosa mesa para 10 personas, y nadie con quien compartirla. Decidí cambiar eso. Hice una lista. No de regalos, sino de personas. Mi familia elegida. El primero en la lista fue el profesor Alarcón, mi viejo maestro de física y mentor de la tienda de electrónica. Se había jubilado de la enseñanza en Indiana, pero habíamos mantenido el contacto. Ahora vivía en Portland, Oregón, a solo unas horas en auto. La segunda fue Fabiana, mi colega de la startup. La que había llorado conmigo esa noche de la crisis del código. Ahora trabajaba en Amazon, aquí en Seattle. El tercero fue Ciro, mi vecino. Un padre soltero que vivía en el piso de abajo, un músico que luchaba por criar a su hija de 8 años. Siempre me saludaba en el ascensor con una sonrisa cansada. La cuarta fue Yareli, mi prima. La única de la familia que me había defendido, aunque fuera en susurros. Se había mudado a Vancouver, no muy lejos. Y la quinta fue una llamada difícil. Marqué el número de un asilo de ancianos en las afueras de Indianápolis. Hola, dije. ¿Puedo hablar con Estela, por favor? Estela era la madre de mi padre. Mi abuela. Una mujer dura, callada, que Fausto rara vez visitaba, probablemente porque ella era la única persona en el mundo que no le tenía miedo. Letty, eres tú, mi niña, dijo su voz, temblorosa y delgada por el teléfono. Hola, abuela. Soy yo. Tu padre dijo que viniste, y te fuiste. Como un fantasma. Fue una visita rápida, abuela. Hice una pausa. ¿Qué haces para Navidad? Oh, ya sabes. Lo de siempre. Gelatina verde y villancicos malos. Tengo una idea mejor, dije. ¿Qué tal si vienes a Seattle? Tengo una habitación de invitados con vista al mar. Hubo un silencio. Fausto nunca me dejaría. Fausto no tiene que saberlo hasta que estés en el avión. Yo pago. Primera clase. Hubo otra pausa, y luego escuché algo que no había escuchado en años. La risa de mi abuela. Seca, como hojas viejas, pero fuerte. Está bien, mi niña. Vamos a sacudir un poco las cosas. La víspera de Navidad, mi apartamento estaba lleno. Olía a pino fresco y a salmón al horno. La mesa de nogal estaba puesta, brillando bajo la luz de las velas. El profesor Alarcón contaba historias sobre mis torpes primeros intentos de soldadura. Fabiana y yo nos reíamos de lo cerca que estuvimos de la bancarrota. Ciro trajo su guitarra y su hija, que estaba fascinada con las luces de la ciudad. Yareli trajo el mejor tequila que había probado en mi vida. Y en el centro, envuelta en una manta de cachemira que le había comprado, estaba la abuela Estela, sosteniendo una copa de vino, presidiendo todo como una reina.
Cuando nos sentamos a cenar, en mi mesa equitativa, levanté mi copa. Quiero hacer un brindis, dije, mi voz un poco temblorosa. Por las mesas que construimos. Y por la gente que elige sentarse en ellas. Por la familia que no te toca por sangre, sino que la ganas por elección. Miré alrededor. En esta mesa, dije, sonriendo. Nadie es un gasto. Todos son una inversión. Los vasos chocaron. Y por primera vez en mi vida, la Navidad se sintió real. La mañana de Navidad fue tranquila y hermosa. Nieve ligera caía sobre el mar. Estábamos todos en pijama, tomando café, abriendo algunos regalos. La abuela Estela estaba contando una historia vergonzosa sobre mi padre cuando era niño. Entonces, mi teléfono sonó. Era un número de Indiana. Mi estómago se apretó. Disculpen, dije, y caminé hacia mi habitación. Contesté. Hola. Leticia. Era Fausto. No gritaba, pero su voz era tan tensa que sonaba como un cable a punto de romperse. Estaba furioso. Hola, papá. Feliz Navidad. No me vengas con, Feliz Navidad, ¿dónde está tu abuela? Está aquí. Tomando café. Le gusta mi vista. Te aprovechaste de una mujer mayor, la secuestraste. Me reí. No pude evitarlo. Papá, le compré un boleto de primera clase. Apenas la metí en una maleta. Ella quería venir. Nos has humillado, siseó. ¿Qué demonios son todas esas fotos que tu prima Yareli está publicando en Facebook? Toda la familia las está viendo. Mi corazón se aceleró. Miré mi otro teléfono. Abrí Facebook. Yareli, bendita sea, había documentado toda la noche. Fotos de la mesa. Fotos de nosotros riendo. Y había publicado una con el brindis. Celebrando con mi prima Leticia y su familia elegida. En su mesa, nadie es un gasto, todos son una inversión, la mejor Navidad. Oh, diablos. La familia elegida, escupió Fausto por el teléfono. Nadie es un gasto, ¿qué estás insinuando, Leticia? Estás tratando de hacernos quedar mal, de decirles a todos que somos monstruos. Respiré hondo, mirando la nieve caer. Papá, yo no insinué nada. Dije la verdad sobre mi mesa, en mi casa. Si te sentiste identificado, o si te quedó el saco, ese es tu problema, no el mío. Malagradecida, gritó, perdiendo por fin el control. Después de todo lo que invertí en esta familia, después de todo lo que hice por ti. ¿Qué hiciste por mí, papá? Pregunté, mi voz peligrosamente tranquila. Decirme que era un gasto, dejarme en visto, cuando salí en Forbes, que, exactamente, debería agradecerte. Tú no entiendes de negocios, de lealtad, Néstor. Esto no tiene nada que ver con Néstor, lo corté. Esto tiene que ver contigo. Y tu incapacidad de ver más allá de tu calculadora. Eres una. Estaba a punto de colgar, de bloquear su número y terminar con esto para siempre. Pero entonces, escuché un ruido en el teléfono. Un forcejeo. Y luego, la voz de mi abuela Estela, clara y fuerte, no desde la sala, sino desde el auricular. Fausto, Fausto, dame ese teléfono ahora mismo, no seas ridículo. Al parecer, mi padre no había llamado desde su casa. Había conducido hasta el asilo, buscando a mi abuela, solo para encontrar su habitación vacía. Y debió haber llamado desde el auto, o desde el lobby. Y ella, de alguna manera, estaba allí. No, esperen. La lógica era más simple. Él la había llamado a ella primero, furioso. Y ella estaba en mi teléfono de la casa, que yo le había prestado. Mamá, cuelga, gritó Fausto. Tú cállate la boca y escucha, ordenó ella. Su voz no era temblorosa ahora. Era la voz de una matriarca. Hubo un silencio. Fausto, ¿sigues ahí?, dijo Estela. Sigo aquí, mamá, dijo él, su voz repentinamente la de un niño regañado. Bien. Ahora escúchame bien, porque solo lo diré una vez. Yo vi esas fotos. Vi esa mesa.
Y es lo más hermoso que he visto en años. Yo sostenía el teléfono, sin respirar. ¿Sabes por qué, Fausto?, continuó ella. Porque esa niña, tu hija, la que trataste como un centavo sin valor, construyó esa mesa. Y la construyó con cada dólar que tú le dijiste que no valía. La construyó con cada noche que pasó sola en un sótano arreglando tus cosas rotas. La construyó con cada humillación que le hiciste pasar. Mamá, eso no es. Cállate. El grito fue tan agudo que tuve que alejar el teléfono de mi oreja. Ella no es un gasto, Fausto. Ella es la única maldita inversión que ha dado frutos en esta familia, y tú estabas demasiado ciego y ocupado contando tus centavos para verlo. El silencio fue total. Podía oír la respiración temblorosa de mi padre. Estoy orgullosa de ella, Fausto. Orgullosa de una manera que nunca lo he estado de ti. Y tú deberías estar de rodillas rogándole perdón. Mamá, susurró él. No. Se acabó. Ve a casa con tu inversión segura. Yo me quedo aquí, con la que vale la pena. Escuché un clic. Mi abuela Estela le había colgado a mi padre. Me quedé mirando el teléfono, ¿había sucedido eso realmente? La puerta de mi habitación se abrió. Era mi abuela, con el teléfono inalámbrico de la casa en la mano. Bueno, dijo, con una sonrisa traviesa. Creo que eso se encargará de Fausto por el resto de la década. Me acerqué y la abracé. Lloré. Por primera vez desde que era una niña, lloré. No de tristeza. No de ira. Sino de alivio. La validación que había buscado toda mi vida, el estamos orgullosos de ti, finalmente había llegado. No del hombre al que había intentado impresionar, sino de la mujer que lo había criado. Te amo, mi niña, dijo Estela, dándome palmaditas en la espalda. Ahora vamos, ese café huele delicioso y tu primo me debe la revancha en el ajedrez. La abuela Estela se quedó. Decidió que el clima de Seattle era mejor para su artritis, y peor para la paciencia de Fausto, así que le conseguí un apartamento en mi mismo edificio, 3 pisos más abajo. Pasó una semana. Se acercaba el año nuevo. Mi apartamento estaba tranquilo. Estela estaba en su nuevo lugar, felizmente desempacando. Yo estaba sola, mirando mi hermosa mesa de nogal. 10 asientos. Había sido una Navidad increíble. Pero algo todavía se sentía incompleto. Había ganado la guerra. Había sido reivindicada. Había recibido la aprobación de la matriarca. ¿Y ahora qué? ¿Odiaría a mi padre por siempre? ¿Se convertiría Néstor en un extraño? ¿Desaparecería mi madre en su propia pasividad? Tomé mi teléfono. Escribí un mensaje de texto. Uno nuevo. A un grupo que titulé Familia. Incluía a Fausto y a Genoveva. Hola. Sé que las cosas han estado complicadas. Pero es año nuevo. Estoy organizando una cena tranquila en mi casa. Tengo esta mesa. 10 asientos. La abuela Estela vendrá. Me sobran 2 asientos. Son asientos iguales. Sin cabeceras, sin lugares asignados. Si quieren venir, las puertas están abiertas. Si no, lo entenderé. Feliz año nuevo. Leti. Envié el mensaje. Mi corazón latía con fuerza. No esperaba una respuesta. Pero 5 minutos después, mi teléfono vibró. Era de Genoveva. ¿A qué hora? La víspera de Año Nuevo. A las 8 de la noche, sonó el timbre. No era el timbre de la calle. Era el timbre de mi apartamento. Abrí la puerta. Eran ellos. Fausto y Genoveva. Se veían, pequeños. Incómodos. Fuera de lugar en mi edificio moderno. Fausto sostenía torpemente una botella de vino barato. Genoveva sostenía un recipiente de plástico con, probablemente, algún postre. Hola, dijo mi madre en voz baja. Hola, mamá. Hola, papá. Pasen. Entraron, mirando a su alrededor. Los ojos de Fausto se fijaron inmediatamente en la pared.
Vio el diploma de Stanford. Vio la patente. Y vio el billete de $20 enmarcado. Se quedó mirándolo por un largo tiempo. No dijo nada sobre eso. En cambio, sus ojos se posaron en la esquina, donde la vieja radio de válvulas de los años 50 tocaba suavemente jazz. Se acercó a ella. La tocó. «Todavía funciona», murmuró. «Sí, papá», dije, parada a su lado. «Las cosas que valen la pena, sí». Llegó la abuela Estela. La cena fue, tranquila. No cómoda, no nos equivoquemos. Fue el silencio de personas que intentan aprender un nuevo idioma. Pero se sentaron a mi mesa. Fausto en un lado, Genoveva en el otro. Estela y yo en los extremos, porque alguien tenía que estar en los extremos, pero eran las mismas sillas. Hablamos del clima. Hablamos de la vista. Néstor no fue mencionado. A la medianoche, serví champán. Levantamos las copas. «Por el año nuevo», dijo mi madre. «Por el año nuevo», repetimos todos. Nuestras copas chocaron. No hubo disculpas. No hubo grandes revelaciones. Pero mi padre, el hombre que solo veía pérdidas y ganancias, estaba sentado en mi mesa, bebiendo mi champán, como un invitado. Como un igual. Y me di cuenta de que el perdón no era una gran explosión. Era algo silencioso. Era dejar espacio para que la gente cambiara, aunque fuera solo un poco. Me tomó 30 años construir esta mesa. Algunos dicen que fui generosa al ofrecerles un asiento. Otros dicen que nunca debí haberlos invitado, que debí haberlos dejado atrás para siempre. ¿Tú qué piensas? ¿Hice bien en darles esa última oportunidad? ¿Hice bien en ofrecerles esos 2 últimos asientos? Gracias por escuchar esta historia. Si te gustó, por favor, no olvides darle me gusta a este video, y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Cada me gusta y cada suscripción nos ayuda a seguir contando estas historias para ti. Déjanos tu veredicto en los comentarios. ¿Leticia hizo lo correcto? Queremos saber qué piensas. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.